Lo que pasa es que los acontecimientos que cada uno de nosotros vive nos llevan muchas veces a tomarle el peso de la importancia que es, en este caso, la protección. Y él siempre me dijo, no sabes cómo me arrepiento de no haber contratado un seguro de salud un par de semanas antes de ser diagnosticado. El día de mañana la salud te puede faltar, el día de mañana tú puedes faltar. Y efectivamente, como decía Mariano, puede que no tengas un gran patrimonio. Es que yo no tengo ahorro, así para qué voy a tener algo que lo proteja. Pero tú recibes un ingreso que si tú el día de mañana no estás, tu familia lo Mi deja de familia lo recibir. deja de recibir. Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque lo contrario a bienestar financiero es estar enfermo financieramente. Y creo que la sociedad está un poquito enferma. En el capítulo de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante asociado a la protección y planificación patrimonial, pero desde el punto de vista de la importancia que hay también de los seguros. Seguros de vida, seguros de salud, etcétera, que es muy importante dentro de tu planificación financiera y que te ayudan claramente en tu protección patrimonial. Para eso, el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida panelista, Daniela Recabal. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Mariano, y muy contenta de que vayamos a abordar este tema. Veo que hemos ido complementando toda la asesoría financiera con la gestión, una gestión eficiente de manera tributaria. Todos los invitados que tú han tenido han complementado muy bien la forma correcta de poder asesorar a los clientes, bueno, en este caso que los auditores puedan ser informados. Y esta patita del día de hoy creo que es fundamental. La protección debe ir para que tú puedas cuidar también tu patrimonio. Exactamente. Porque hay que cuidarlo. Y no solamente se cuida realizando buenas inversiones. Tienes que tener claro qué protege también tu patrimonio, cómo lo puedes proteger para ser precavido. Porque también es una forma de prevenir justamente el tener ciertos tipos de seguros. Bueno, como dije que vamos a hablar de seguros, el capítulo le vamos a dar un nombre en particular que se llama Proteger para avanzar. Seguros, planificación patrimonial y bienestar financiero. Buen término, bienestar financiero. Sí, y necesario, sobre todo en estos tiempos. De hecho, muchos auditores y gente que nos esté viendo debe estar ahí, que debe sufrir esa ansiedad financiera. Mira, justamente hoy día andaba en la mañana en el matinal, en la sección de educación financiera de Chaucha en Familia, asociado al libro Mi Primera Chaucha, y justamente hablé sobre la psicoprevención financiera. Cómo lograr cuidar o cuidarse o prevenir el estrés y la ansiedad que te genera el no tener una planificación financiera adecuada. Y cómo eso también lo podemos comunicar con los niños en casa para que no sufran lo que muchos cuando adultos hemos estado sufriendo por falta de esa educación financiera. Claro, porque lo contrario a bienestar financiero es estar enfermo financieramente. Y creo que la sociedad está un poquito enferma hoy día. Así es. Bueno, para hablar justamente de este tema de proteger para avanzar en el tema financiero, y obviamente de vida, no todo se asocia a las lucas como tal, sino que lo que está detrás de las lucas, porque también he hablado que hablar de dinero o entender la parte financiera, no solamente una parte numérica, sino que hay emociones detrás, hay distintas aristas detrás de solo lo numérico. Y para eso vamos a hablar de proteger para avanzar. Y para eso tenemos a una tremenda invitada, estrenándose por primera vez en los micrófonos de radio. Así que vamos a hablar y vamos a presentar, Dani, a nuestra querida invitada, Constanza Guzmán, alias Conti, que ella es coach de seguros y protección patrimonial. Conti, así es. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Dani, Mariano. El que me conoce sabe que yo respiro seguros. Respiro seguros hace varios años, así es que para mí este tema me toca en lo más profundo y soy apasionada de la protección. Así que agradezco la oportunidad, feliz de poder estar aquí con ustedes. Perfecto, entonces vamos a hablar justamente sobre la protección patrimonial y los seguros como parte de una buena estrategia financiera, porque los seguros son parte de una estrategia financiera. Así es. Entendiendo que invertir también es
prevenir, que era lo que decía al inicio. Bueno, vamos a hablar desde la experiencia profesional de Constanza y también con la experiencia de nuestra panelista, que avala todos estos conocimientos y que en conjunto vamos a desarrollar el contenido de este capítulo. Así que bueno, Constanza, tengo entendido que tú llevas años recorriendo en este mundo financiero, has trabajado en banca, en distintas cosas, pero te voy a hacer la pregunta directa, ¿ya? Directa. ¿Cuántos años tienes estado civil? No, mentira, no. Vamos a hablar directamente. Conti. Te puedo decir Conti, ¿no es cierto? Sí, Constanza. conocida como Conti. Como Conti. Sí. Perfecto. ¿Cómo fue tu camino desde el mundo? No, antes de caer, estoy mal, viste, me enredé. Antes de caer eso, cuéntanos tú primero, Constanza, ¿a qué te dedicas actualmente? Porque yo dije previamente que habías trabajado en el mundo financiero, pero ¿a qué te dedicas actualmente? Para que nos pongamos en contexto. Actualmente soy coach, no coach financiero como tú, pero sí de resguardo patrimonial, asesorías y análisis también de mis clientes, del grupo familiares, etcétera, en cuanto a la cobertura de salud que tienen actualmente. Estoy en Smart Capital, más adelante vamos a hablar de eso. Así que como tú comentaste un poco antes, he estado ligada hace rato, ya bastante tiempo, hartos años en el mundo financiero y me he ido encaminando hacia la protección, que es lo que me di cuenta hace un rato que es lo que más me gusta. Ya, así que eso más que nada ahora y eso. Bueno, maravilloso. Entonces tú ya tienes 12 años de experiencia en el mundo financiero. Así es. Pero hay algo aquí, Dani. Algo, Cuéntame. y aquí que le vamos a contar a todos los auditores. Hay una historia personal que transformó el propósito profesional de Conti. Lo que pasa es que los acontecimientos que cada uno de nosotros vive nos llevan muchas veces a tomar el peso de la importancia que es, en este caso, la protección. Mientras a uno no le pasan situaciones límites o limítrofes o que estén al borde de lo que es complicado, muchas veces no somos conscientes. Así que con mayor razón a los auditores los invitamos a escuchar estos programas, si es que luego cuando se publiquen en YouTube a verlos, a educarse. ¿Por qué? Para que no le tengan que pasar las cosas para tomar Así decisiones trascendentales en la vida. Exactamente, porque no hay que ser como siempre somos en general reactivos, sino que Mm. proactivos. Prevenir para no lamentar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y como dijo Dani, vamos a educar, porque de eso se trata aquí el Inversor Serial, donde vamos a conocer desde distintas aristas estos temas para que ustedes puedan aprender, adquirir este conocimiento y estar preparados para enfrentar situaciones futuras desde el aspecto financiero. Entonces, con esa introducción ya, Constanza, sabiendo que tienes 12 años de experiencia en el Sí. mundo financiero, de a poco vamos a entrar en esta historia personal que transformó justamente tu propósito profesional. Entonces, para eso, quiero que nos cuentes cómo fue tu camino desde el mundo corporativo financiero hacia lo que mencionaste, el coaching y la protección patrimonial. Mira, pasa que alrededor del año 2012, de ahí en adelante que comienzo mi vida comercial en el fondo, ¿qué pasa? Que comencé a notar que mi relación con los clientes era muy cercana, tenía mucha confianza, me conectaba de una forma distinta y en ese entonces pensaba que me apasionaba mucho la atención y la buena calidad, ya en el servicio y la atención de ellos. Luego seguí por ese camino, ya en la banca, luego compañías de seguro, etcétera, donde aprendí muchísimo acerca de los intangibles, los productos, protección, etcétera. Y desde muy pequeña, bueno, finalmente ya en la adultez tú vas ligando como ciertas cosas y desde muy pequeña nunca voy a olvidar cuando mi papá me dijo la importancia que tenía para una familia estar protegido, sobre todo en ese minuto era el tema de la salud. Yo viví muchos años con enfermedades en la familia. Bueno, finalmente él fallece de una enfermedad catastrófica. Y él siempre me dijo, no sabes cómo me arrepiento de no haber contratado un seguro de salud un par de semanas antes de ser diagnosticado. En ese entonces, estamos hablando del año 98 y fracción por ahí, era muy caro el poder contar con productos de este tipo, ¿ya? Ahora con el tiempo son más accesibles, en el fondo hay ya productos a la medida para cada persona, pero en ese entonces, y siempre me lo recordó, yo crecí con eso.
Y después, entonces, en mi día laboral yo fui ligando esto y me daba cuenta de los problemas, de los dolores, etcétera, de los sentimientos y la importancia que le da a cada una de las personas a su vida. Y yo dije, no, esto es lo que a mí me gusta. Vuelvo a la banca, pero siempre muy ligada a la venta de seguros en particular, porque era un producto que a mí se me hacía y se me hace muy fácil por mi experiencia de vida. Quien me conoce, estando o no estando ligada directamente a la venta, me llama gente para preguntarme y entonces en algún minuto digo, ¿sabes qué? Siempre he sido coach de seguros, siempre he ayudado, siempre he asesorado, no sé, revisemos pólizas que tiene. Entonces, claro, faltaba quizás el nombre y luego el fallecimiento de él nace en mí la inquietud de estudiar y es en ese minuto entonces cuando decido hacer el diplomado de coaching ontológico y programación neurolingüística. Y ahí yo dije, el próximo trabajo no va a ser directamente a la venta, sino que yo voy a enseñar, a ayudar y acompañar a la gente, y a la gente en su vida personal y también en la laboral, a cómo poder optar a estar protegidos ante cualquier evento que te pueda ocurrir en la vida y que en el fondo te deje, y la idea es, en el fondo, no dejarte de manos atadas sin saber qué hacer en muchos ámbitos, ¿ya? Y es por eso que yo en el fondo doy ese vuelco laboral muy ligado a lo personal, ¿ya? Así que si respondí tu pregunta, me das el ok. Tengo una pregunta. Qué interesante. Sí, que quedamos emocionados Sí, verdad. del cambio de switch, porque Sí. finalmente es eso, en esta vida no todo es plata. Justamente hablaba ayer con una persona, plata es plata, me decía. Y no, sabes No. que no todo es plata. El hecho de que tú tengas esta vocación hoy día de servicio y que además lo mezcles con una experiencia personal, y aquí es donde yo te quiero preguntar algo. Hoy día, desde 2012, ¿qué fue que hiciste este cambio, no? O sea, el cambio fue el 2021. Ya, aprox, por ahí. O por sea, ahí. del 2021 a la fecha, me imagino que tú tienes casos de éxito, por decirlo de alguna manera, en el acompañamiento a clientes o a personas que tú hayas podido impactar, independiente de que eso no haya significado plata, entre comillas, sino que tú has podido ayudar a personas a tomar mejores decisiones en la protección de su patrimonio y que además eso les haya ayudado también en lo emocional, porque eso también es estresante. Sí, Exacto. sí, todo el rato. Mira, incluso siendo asesora de ciertas entidades financieras, así como también en mi vida personal, quizás con amistad, etcétera, tengo un par de casos que se me vienen a la mente asesorando y luego un par de meses posteriormente llamándome o siendo yo la primera persona en enterarme quizás en un diagnóstico catastrófico. Gracias a Dios son personas que están muy bien ahora. Hay otros que no, lamentablemente porque la vida es así. Pero finalmente ayudar desde esa vereda, ¿por qué? Porque a quien me conoce también sabe, mi familia estamos muy ligados a las enfermedades. No solamente, el cáncer en sí, que es una enfermedad altísima, muy costosa, no todos pueden acceder. Entonces, en el fondo, desde mi experiencia, yo trato de entregar tranquilidad, porque más allá de un diagnóstico que es terrible, terrible, y te mueve mucho el piso y las emociones, y el grupo familiar se va a las pailas, en el fondo es decirte, tranquila, porque lo que sea, tenemos esto que te protege, que en caso de que no tengas, o que tú piensas que son temas tan complejos como la muerte, como no estar mañana, qué pasa con mi familia si no estoy, etc., es como, no importa, porque tenemos esto y podemos hacer todo lo que queramos y está a nuestro alcance. Qué distinto sería no poder contar con ello y en el fondo tener que ir solo donde me puedo atender, solo con el médico que mi plan de salud me entrega. No, yo tengo la libertad de hacer lo que yo estime conveniente para mí, así como también pasa con en el fondo los ahorros previsionales, etcétera, para los distintos objetivos que tiene cada persona, ¿ya? Entonces, eso es lo lindo y lo que a mí me apasiona, e insisto, todos me conocen y saben que soy así de apasionada porque para mí los seguros son importantísimos, o sea, dividimos el costo de un producto y en realidad, no sé, el café diario, que a veces tengo amigos que me molestan porque me tomo un cafecito diario. El gasto vampiro. El gasto hormiga, si lo sumamos, con eso yo me pago una protección completa para mi familia. Vida,
Da lo mismo el objetivo, en el Y fondo. más encima O ahora que, hay ahorro y vida, hay distintas hay cosas más encima distinto, que hay te cuidan las distinto. lucas que Y está ahí. también la flexibilidad de darte lo que tú necesitas, cuáles son tus dolores, qué es lo que para ti es importante. Tu jubilación, incrementar tu pensión, con los problemas que hay, con las bajas pensiones que tenemos en nuestro país, etcétera. Nacen nuevos nichos de protección súper importantes. Quizás para mí es súper relevante apenas Santi salga al colegio, irme de viaje porque voy a estar estresadísima, años pagando muchas cosas y me quiero ir de viaje. ¿Qué mejor opción que durante cierta cantidad de años poder ahorrar? Tener ese hábito que yo debo decir que no es que yo esté no esté ultra normalizado en mi vida el ahorro constante, etcétera, porque claramente igual, ¿cachai? Todos tenemos ahí ciertos temas, pero yo estando en el rubro, claro que me doy cuenta que es una necesidad, pero importantísima. Entonces, Sí. aunque sea poquito, da lo mismo. Pero tener para eso, o quizás un imprevisto, qué lata tener que vender el auto si es que me ocurre algo, ¿me entendí? No sé. Y eso O para si mí, chocas el o si auto, chocas también. el proteger auto, el auto, que un accidente dentro del vehículo. accidente. Ya hay gente que dice, no, yo soy súper joven, a mí no me pasa nada así, pero Mm. bueno, tenemos todos estos casos. Tenemos todos estos casos y lo mejor es poder contar con este tipo de productos cuando no los necesito. Porque claro, cuando no tenemos, en el fondo, en nuestra vida cotidiana tenemos miles de problemas y problemas que no son realmente importantes a diferencia de cuando uno está enfermo. El problema es solo uno. ¿Cómo lo Claro. soluciono? Entonces, si bien la plata no lo es todo, pucha que me da tranquilidad contar con esa protección, ya Claro. dentro de la gama de que en el fondo que hay disponible. Claro, porque el dinero igual soluciona este tipo de cosas. Sí. Y lo que tú dijiste va a un tema súper importante que es la planificación. Y una de las cosas que hemos hablado, Dani, en programas anteriores también, actualmente, y tú lo dijiste, Conti, en tus inicios cuando estabas en esto, lo que hablaste de tu papá en sus inicios con la enfermedad, que ganas de haber contratado algo antes, uno, y en general, uno nunca cree que te van a pasar las cosas. No. Y por lo general uno espera que pasen, nosotros somos reactivos, pero también eso obedece a un tema que en esos años no había muchas alternativas. Todo, mira, si bien hoy día hay otras cosas que son más caras, en ese minuto este tipo de cosas, tanto productos de inversión como productos de ahorro, eran mucho más caros y no cualquier persona podía acceder. Sí. Hoy en día, si bien está todo más caro, ese lado se ha volteado un poco la balanza y ahí es accesible a mucha gente, al gran porcentaje donde puede, como dices tú, evitar esos gastos de hormiga, sumarlo al día a día y efectivamente te da para pagar una póliza mensual de un seguro, que más encima ahora, si en los años no te pasó nada, hasta hay opciones que te devuelven el dinero, incluso con rentabilidades. O sea, más encima es una forma de ahorrar y proteger, te proteges tú, proteges tu patrimonio, proteges tu familia. Muchas personas dicen, ay, es que yo no tengo nada que dejar ni nada, etcétera, etcétera, pero tampoco se preocupan de cómo yo puedo garantizar algo si a mí me pasa algo. Uno se sube al auto, te subía a una locomoción colectiva, cualquier cosa y no sabís qué te puede pasar. Entonces, de repente yo lo veo que de repente es como un egoísmo de uno mismo y no pensar en tu círculo familiar, porque cuando hablas de seguro también no es uno, es No. tu círculo. Y claro, y morir no es la única opción, o sea, está el tema de la incapacidad. Exacto, ¿ya? claro. Hoy día yo estaba viendo un video. Perdón, y no solo la incapacidad, son temas de salud, Sí. enfrentarte a una enfermedad que te puede comer todos tus ahorros Sí, porque Sí. tu previsión no te lo cubre o porque te ponen miles de trancas, porque hoy en día hay que decirlo, las ISAPRES no están cubriendo todo y cada vez te están poniendo más restricciones. No, ¿y qué pasa? Que con ese cambio Ujú. también, el cambio que estamos teniendo como país, etcétera, el mundo, claro, hay más opciones, ya no solo tengo que estar con la ISAPRE, me puedo en el fondo devolver a donde estuve en algún minuto FONASA quizá, ya sí, hay que hacer filas, pero no para todo, y tengo yo la posibilidad de elegir. Claro. Entonces, hay productos muy pagables, o sea, por personas independientes, individuales, grupos familiares, etcétera. Puedo asegurar a mis padres. Imagínate la importancia que significa para una mujer, por ejemplo, o mujer, hombre, etcétera, 40 años, sus papás, 60 y tanto, y fracción, en etapa ya de pensión, que quizás las lucas no son tantas. Qué rico es poder pagarles yo un producto a ellos que los proteja. Oye, perdóname, ¿Ya? eso se puede. Sí se puede. Sí, y ¿sabes qué?
a veces uno rompiendo un poco paradigmas, hay Ujú. productos en Chile que tienen un límite de edad, pero sabes que hay productos en el extranjero que no tienen Así límite o es. que los límites son mucho más amplios. Y claro, yo sé de algunos seguros de clínicas, por ejemplo, porque lo he visto en clientes míos, he visto la experiencia, que inmediatamente cumplen 65 años, sin desmerecer obviamente la protección que puede entregar un seguro de una clínica, y les baja la cobertura, que es Así la es. edad donde más se comienzan a enfermar. Claro, lo que pasa es que aumenta el riesgo, pero ¿qué pasa también? Que la sobrevida ha aumentado, por Claro. lo tanto, claro, las compañías, las clínicas, etcétera, porque se está haciendo producto mucho más masivo, se han tenido que en el fondo adaptar a los Adaptar. nuevos tiempos. Entonces, si antes un seguro de salud me cubría hasta los 60 años, hay ahora productos 75, bueno, la cobertura es hasta los 99 y más en el fondo, ¿ya? Pero la edad de incorporación ha Claro. ido creciendo y también un tema súper importante es que antes tú tenías alguna condición de salud, algún diagnóstico y definitivamente quedaba fuera, pero ahora Claro. también salen nuevos productos que pueden incorporarte con preexistencia. O sea, a través de, nace el tema de la ley del olvido oncológico, la sobrevida es mucho mayor, las coberturas por un diagnóstico duran un determinado tiempo, pero ¿qué pasa? La gente tiene una mayor cantidad de sobrevida porque la gente ya no se muere de lo que antes sí. Entonces todo va cambiando de acuerdo a las necesidades nuevas, ¿cachai? En el fondo de lo que está ahora ocurriendo en nuestras vidas, en el mundo, etc. Por eso es importante una buena asesoría. Por ahí lo habíamos comentado, quizá buscar a alguien, revisar lo que tienes, con respecto a la planificación financiera, conversar. A mí me encanta mucho ver familias que estén todos involucrados, Mira, esto es lo que tenemos financieramente hablando, este es nuestro presupuesto, es importante que este porcentaje se vaya a este ítem. ¿Por qué? Porque así en 10 años, en 20, en 30 podemos hacer esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo una situación de incapacidad? Puedo pedir retiros anticipados, indemnizaciones, o sea, hay miles de opciones. Lo importante es poder elegir bien. Esa es la importancia de los productos flexibles que te entregan las distintas instituciones, etc. Y finalmente lo que uno necesita y no comprar por comprar, sino que Claro. analizar bien lo que uno tiene. Es que generalmente uno compra porque el amigo, porque me Por dijeron, favores. por ayudar a alguien, que tengo que llegar a una meta. Claro. Ahora, también conozco casos que por favores han contratado y después están ultra agradecidos Claro, por sí, haber po. hecho el Sí, favor. también. ¿ya? Bueno, ese el caso. tema de los referidos yo creo que también es bueno porque de repente llaman a alguien que dice, uy, chuta, en realidad no lo había considerado. Pero también aquí Constanza dijo algo súper importante y yo creo que tú también lo compartes, Dani, que hoy en día también hay acceso a la información y la gente tiene que entender que hay que educarse en estos temas. Como yo promuevo la educación financiera, promovemos el tema de la educación en las inversiones, en todo, también edúquese en temas de seguros. Hay Sí. para todos. Todos dicen, no, es que es muy caro. Y hay gente que ni siquiera se ha preocupado de averiguar. Es como tenía un paradigma grabado acá. No, es caro, no es para mí. Es como no. Y Sí, no me va a pasar. Es Y que también, es un mito. sí, Es y como da- seguro, caro, no. Sí, Seguro, no pago. y lo otro que Mm. también hay que ser O es un más... gasto, estoy Sí, perdiendo no, el dinero. Claro, lo Claro. ven como un No, es gasto. que Claro. llevo 10 años pagando y estoy perdiendo plata. Es que no estás perdiendo plata porque todos estos 10 años, gracias al universo, al Dios, a quien tú creas, no te ocurrió nada. Pero ¿qué pasa si te hubiese ocurrido algo? Claro. Entonces, es el cambio de concepto. O sea, la visión, la mirada que le das a eso tiene que ser distinta. Es que ahí me doy cuenta de lo relevante, así como en la gestión del patrimonio y asesorar bien respecto de rentabilidades, del producto idóneo, de los plazos, a las personas en general, que todos reciban esa información, como dice Mariano, que se eduquen o que estén al lado de alguien idóneo. Es muy importante también tener a alguien así como tú, Conti, que te pueda dar una visión más amplia de lo que es proteger tu patrimonio, porque el día de mañana la salud te puede faltar, el día de mañana tú puedes faltar. Y efectivamente, como decía Mariano, puede que no tengas un gran patrimonio. Es que yo no tengo ahorro, así para qué voy a tener algo que lo proteja. Pero tú recibes un ingreso que si tú el día de mañana no estás, tu familia lo Mi deja de familia recibir. lo deja de recibir. De hecho, fíjense y hagan la siguiente, o sea, piensen el tema, o sea, puedo no tener patrimonio, puedo no tener grandes ingresos, puedo no tener una espalda, ni una línea de crédito, ni una tarjeta de crédito, pero tenéis opciones que incluso creo que hasta con 100 lucas podéis contratar y si te llega a pasar algo, efectivamente dejas a tu familia muy bien parada. Sí, Piensen en que si tenemos los que tenemos hijos,
van a tener que seguir estudiando, van a tener que tener salud, van a tener que tener vivienda y etcétera, etcétera. Estas cosas tú las puedes programar en el fondo, por mucho que te quejes que no tienes. A lo que voy es que existe la posibilidad que mes a mes, invirtiendo, porque no es un gasto como muchos lo piensan, invirtiendo en mi seguridad o mi salud, la seguridad de mi familia, que es la protección, van a tener algo en caso de que a ti te pase algo, incluso si tú no tienes nada que dejar. Sí, es que sabes lo que pasa también, que el conversar sobre qué pasa si yo no estoy, muy poca gente, muy pocas familias lo hablan porque Es son incómodo. temas que se evitan, Eso también está muy ligado a lo... Está muy ligado a como la parte de voluntariado que yo realizo como en mi vida personal. Ujú. Hablar de la muerte es, yo lo encuentro, y quizás puede sonar raro, maravilloso, y es un tema que a mí me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque puedes programar muchas cosas. Programar temas económicos, programar temas emocionales, programar encuentros, programar tu muerte. Yo lo encuentro, es una posibilidad que no todos tienen. Entonces, hablar de qué pasaría si yo no estoy mañana, si mi marido no está mañana, si mi padre, ¿ya? Y yo agradezco porque esta visión que tengo es por él. Eso hace que la familia se acerque a temas tan importantes como esos, donde yo puedo saber cosas muy emotivas, muy privadas, de quizás cómo quiere despedirse a alguien, así como también la preocupación de esa persona de dejar a su familia, porque finalmente, y aunque suene súper frío, la vida sigue. Sí. La vida sigue, la pena no te abandona, el duelo es eterno, etcétera, pero necesitamos vivir, necesitamos pagar colegio, necesitamos comer y necesitamos vacaciones y muchas cosas. Entonces, hablar de esos temas incómodos hay que normalizarlos en muchos ámbitos, por muchas cosas, no solo por temas de plata, sino que temas más emocionales también. Finalmente está todo ligado. Así ¿ya? es, y tal como dice una gran obra musical de payaso, The Show Must Go On. Sí. El show debe continuar. Así mismo. Y así es la vida. Y es como la vida del payaso. Termina su función y la vida continúa. Y lamentablemente Sí. cuando los seres queridos parten, hay que continuar. Y es aprender a vivir con la falta de un ser querido. Pero la vida sigue y hay que preocuparse Hoy de lo que yo viene. voy a contar algo, a algunas personas lo saben, los que están más cerca. Días antes de que mi papá falleciera, nosotros hacíamos trámites de ese tipo, como por ejemplo, a tu madre no le puede faltar esto, necesito que vayas y averigües cuánto tengo en el fondo de pensión, cuánto va a recibir mes a mes, necesito que vayas al banco, que dejes tarjetas listas, etc. Dime quién hace eso. Muchas personas, pero ¿quién lo conversa? Muy pocas personas. Entonces yo siempre trato, a través de mi experiencia, decir en el fondo qué es lo importante en ese tipo de eventos. Y por eso que mis asesorías son tan conectadas. Y es tan importante en el fondo tener el grupo familiar completo, ojalá. Oye, súper importante. Es un tema que a lo mejor es un poco profundo. A más de alguno le puede estar tocando este tema, que va por ahí manejando, escuchándonos, viéndonos por ahí. Pero es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, Dani. De todas maneras. Es muy importante. Bueno, hemos llegado al término del primer bloque y me quiero ir con la siguiente reflexión. Muchas veces hablamos de invertir para ganar, pero olvidamos que parte de invertir también es no perderlo todo cuando ocurre lo inesperado, que es justamente lo que estamos hablando. Así que bueno, nos vamos a un breve corte comercial y continuamos con la segunda parte de este episodio de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia. Estamos de vuelta en este episodio de El Inversor Serial Finanzas con Inteligencia y sí, estoy con un tono más emotivo, con voz FM. No, estoy con... Porque de verdad estamos hablando de un tema súper importante y uno tiene que poner los tonos de voz respectivos para cada tema. Y la verdad que está muy interesante porque estamos hablando de temas de seguro y muchos dicen, ya nos van a vender seguro y cosas así. Pero estamos hablando de la otra cara de la importancia de un seguro en la protección patrimonial. Entonces, para eso hoy día nos acompaña, como siempre, nuestra querida panelista Daniela Recabal y también nuestra querida invitada Constanza Guzmán, alias Conti, coach de seguros y de protección patrimonial.
Entonces, bueno, estuvimos hablando todo tu recorrido. Bueno, no hablamos de tu recorrido, sino que mencionaste que estuviste 12 años en el tema financiero, trabajaste en bancos, distintas instituciones, para distintos nichos de público, de hecho. Entonces, de ahí comentaste tu historia personal que transformó tu propósito profesional, que está ligado a la partida de tu padre, y que obviamente él fue el que te inculcó este tema de qué ganas de haber tenido un seguro antes de haber caído en alguna enfermedad, que fue el tema de la enfermedad catastrófica que lo hizo partir. Entonces, toda esa conciencia que tú tomaste y que ahora en la primera parte de este capítulo nos transmitiste, cómo te motivaste, cómo te apasionó y que de verdad se notó en la forma en cómo lo hablas. Encuentro que es maravilloso que una persona a través de la experiencia nos transmita la importancia de este tipo de cosas que no hay que dejar de lado. Y como digo, no de repente cuando dicen seguro, ay, nos va a vender, no, que es caro. Hay que entender que hay detrás de esto. Y hoy en día hay distintos productos al alcance de todos. Ya no es algo de pocos. Es para todos y hay que ponerlo sobre la mesa, tal como hablamos del estrés, tal como hablamos de la educación financiera, de la educación sexual, etcétera. Hay que poner este tema de la educación. De hecho, educación en planificación patrimonial. Hay gente que no sabe nada, entonces No. como que tienen miedo incluso a asesorarse. No, que ya me van a joder o ya me van a cobrar. No, Entonces, y aparte que patrimonial es una palabra como grande, Ay, entonces claro, un como patrimonio. cara, es como, no, eso está fuera Una de mi... fortuna. Claro, no. exacto. Y patrimonial habla de mi auto, de muchas De cosas. todo, mi vida, Incluso de mi los familia, ingresos todo. futuros. Así Puede que mismo. hoy no tengas ni el auto Así ni la mismo. casa, arriendas con suerte, pagas los colegios, etcétera, Ujú. etcétera, pero entonces hay un patrimonio, está tu familia, está el Sí. futuro de tu ingreso que también Sí. puedes proteger. Hay Sí. patrimonios que generas, patrimonios que heredas, patrimonios que vas a formar y tienes que proteger también toda esa lógica de tu patrimonio porque de un minuto a otro, tal como nos fuimos con la frase de que olvidamos que parte de invertir también es no perderlo todo cuando justamente ocurre lo inesperado. Que ya puede ser, obviamente hablamos de muerte, hablamos de cuando uno queda Salud, de invalidez. invalidez, un montón de cosas que te dejan literalmente ahí predispuesto a no tener cómo avanzar financieramente. Eso te quería comentar delante que lo olvidé. Estaba viendo un video de la Asociación de Aseguradoras de Chile donde indicaban de que en los últimos 15 años se ha duplicado la cantidad de personas en situación de invalidez. Justo lo estaba viendo hoy día en la mañana. Es importantísimo también estar cubierto en esa área. Ya estar en esa situación es muy, muy caro, es muy costoso por todo lo que involucra. Y esto es independiente de la pensión de invalidez que te pueda dar el Estado. Claro, esto es un producto aparte que tú contratas de forma individual. Y es muy atesorado por emprendedores, quizás gente que no es dependiente, con negocios, etcétera, gente que se traslada mucho de un lugar a otro, porque también hay gente que dice, no, yo soy muy sana. Ah, eres muy sano, perfecto, ya, entonces estás protegido, blindado ante cualquier tipo de enfermedades. Si no, y aparte que, bueno, yo viajo todos los días entre Valparaíso, San Antonio, y de vuelta. Y entonces el tema que tenemos que revisar aquí contigo o el tema más importante quizás son tus trayectos. Entonces, tu riesgo va por este lado. Entonces, ese tema de la invalidez es también muy importante. En el fondo, no solo morir, lo que decían antes, sino qué pasa si estoy vivo y necesito resguardar mi patrimonio estando vivo. Claro, porque son riesgos no considerados. Así Tú es. mencionaste en el caso de la invalidez, la pensión que te entrega el Estado, pero no es para todos. No, po. Siempre Y tampoco es cuando suficiente. No, porque si es que tú tienes el seguro de invalidez y sobrevivencia porque realizas tu declaración anual de impuesto a la renta o porque a través de tu empleador se paga, claro, puedes acceder a ese beneficio que no es menor. Pero como dice Conti, está siendo más consciente el rubro emprendedor que muchas veces ni siquiera es formal y viajan, van y vienen. Si el día de mañana les falta ese ingreso, realmente quedan de manos atadas porque no tendrían tampoco la licencia que les pagarían porque no son formales, ni tampoco tendrían un subsidio por Así es. invalidez y sobrevivencia. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en capítulos anteriores de trabajar formalizado, o sea, regulado y todo, para justamente tener este tipo de beneficios o cosas que uno puede tener. Ahora también hay un tema súper importante. Cuando tú eres dependiente y trabajas por una grande empresa, una empresa grande, te meten seguros de todo, etcétera.
pero hay un gran grupo en Chile que somos, ¿no es cierto? Tú también, Dani, Conti y todo, que somos los emprendedores. ¿Qué tal? Tú tocaste un tema súper importante y a mí me toca porque me choca, porque efectivamente tú dices, claro, yo soy emprendedor y ¿quién dirige el negocio? Uno mismo. Si te pasa algo, ¿quién sigue con esto? ¿Cómo te proteges? Y que tenés razón, claro, yo me muevo todos los días a una distancia no menor y claro, efectivamente te puede pasar algo y muchas veces uno se siente indestructible o que no te va a Claro. pasar nada porque estoy bien de salud, porque me gusta hacer ejercicio y todo, pero oye, no solamente es como tú estás ahí, no sabes lo que te puede pasar por un entorno o cualquier cosa. Y es súper importante porque si te pasa algo, y a lo mejor en ese tema de los emprendedores, es donde efectivamente hay que poner más ojo porque tienes que proteger lo que tanto esfuerzo te está generando ese tema en los Oye, emprendedores. y tú tocaste un tema también. Una de las objeciones más comunes cuando uno hace una asesoría, por ejemplo, en áreas de salud, en áreas de vida, y la persona te dice, no, pero ¿sabes qué? En realidad mi empleador me paga a mí un súper buen seguro, con un capital importante de vida, con un capital importante en el área de coberturas catastróficas, así que no, en realidad no quiero. Pero ¿qué pasa si mañana tú dejas de trabajar ahí? Pierdes esa cobertura porque a ti te finiquitan y el producto finiquita contigo. Entonces, claro, ya estoy más viejo, han pasado 15 años, ya no estoy igual de sana que cuando entré a esa empresa, quizás tengo diagnósticos, entonces por eso es importante y no es... y es una objeción que me encanta a mí rebatir, es esa. No, si mi empleador me lo entrega. No, porque mañana no tienes ese empleador. Ese trabajo no es para siempre. No es ojalá que sí, y maravilloso por ti, y de verdad porque no te ocurrió nada. Pero a mí me pasó y a mucha gente le pasa. Entonces, ya después tienes hipertensión. Entonces, preexistencia, sobreprima, etc. Por eso, mientras antes uno pueda tener este tipo de coberturas, es mejor. Y aparte que mientras antes también, más joven, menos riesgo, más barato en el fondo. ¿Sabes qué? Conti me recuerda una frase que escuché en la mañana, que voy a hacer mención a propósito que lo estábamos conversando con Mariano. No me voy a adjudicar la frase porque me la dijo un gran amigo y excelente profesional, José Luis Ekelund. La voy a parafrasear porque no la recuerdo exacta, pero dice que pienses complejo para que te hagas la vida simple. Y claro, cuando pareciera que todo está bien, uno no piensa complejo. Uno dice, no, soy joven, estoy trabajando, el empleador me lo paga, etc. Pero si tú no haces complejo hoy día tu pensamiento y tu planificación, el día de mañana es tu vida la que va a ser compleja. Entonces, la única manera de que tú planifiques, y me recordaba esta frase cuando hablabas en el bloque anterior también, respecto de que tienes que vivir un duelo, pero muchas veces estás haciendo trámites porque no te alcanza el dinero para todo lo que te toca cubrir y finalmente postergas tu duelo porque no pensaste complejo a tiempo, no planificaste la muerte de ese ser querido que estaba con un diagnóstico que podría haber planificado. ¿Y para qué llegar a un diagnóstico o a una enfermedad? Podemos planificar nuestra vida. Hoy día, con la delincuencia que ha aumentado, también sabemos que un portonazo puede significar la vida de una persona. Entonces, o una invalidez, por ejemplo. Es mejor anteponerse a todas las situaciones y no pensar que con eso estoy siendo fatalista o catastrófico. Todo lo contrario, estoy planificando mi vida de manera de ponerme en todos los escenarios complejos para que mi vida pueda desarrollarse de manera mucho más simple. Así es. Hay una frase también que se maneja harto en el rubro y que es ultra conocida que dice, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ojalá nunca tener que usarlo. Si ojalá nunca tener que usarlo. Claro, pero frase muy cierta, es mejor tenerlo y no necesitarlo. Claro. Hoy, tema profundo, pero súper entretenido. O sea, me refiero a entretenido lo importante, que escuchar estos temas y que a todos los que nos estén viendo y escuchando aprendan, porque esto ha sido más que ofrecer algo, ha sido una clase, una masterclass educativa de respecto a esta protección patrimonial, incluso a través de los seguros. Ni siquiera la necesidad de hablar de montos, de cuánto te puede costar un seguro de esto, pero sí podemos decir que son accesibles a gran parte del público y que de verdad te protegen a ti y a tus seres queridos, y que aprendamos a no ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Pensemos que hay un círculo y los que tenemos familia
ellos son los que tienen que continuar si tú no estás o si a ti te pasa algo y no puedes ser el sostenedor de esa familia. Entonces es súper importante este tema. Chicas, unas breves preguntas, porque ya nuevamente se va rápido este capítulo, porque cuando son interesantes pasa esto. Entonces quiero que hagamos un breve debate con algunas preguntas, tú Dani como especialista, tú también Conti como especialista en el tema de coaches de seguros. ¿Por qué creen que en Chile hay tan poca cultura sobre la protección financiera? Tú. Tun, No. tun. Yo creo que hay más mitos que poca cultura de seguro. Perfecto. Y cada día que pasa hay más cultura y cariño por estos productos. Ya, por lo mismo que dije antes, el mundo está cambiando, nuestras necesidades van cambiando, lo que me ocurre va cambiando, por lo tanto también el mercado cambia con eso y me da más posibilidades a mí, como Conti, de poder estar cubierta en lo que a mí me importa, que es mi familia, independiente del área. Antes sí, era complejo, era caro, era desconocido, había poca información, pero ahora creo que es un tema que ya está un poco más internalizado en nosotros. Eso podría decir yo. ¿Algo que agregar, Dani? Estoy totalmente de acuerdo con Conte. Sin embargo, creo yo que todavía falta abarcar a un universo importante de los inversionistas. Y me refiero a inversionistas no a clientes con grande patrimonio o personas con grandes patrimonios, sino que a las personas que tienen la posibilidad hoy día de que dentro de su presupuesto puedan ahorrar o lo que están ahorrando lo puedan proteger. Todavía creo que no hay mucha conciencia o que a mucha gente les falta conciencia, tanto a familias como a empresas. Y en general es como un tema cultural de estar preocupados de lo urgente más que de lo importante. Entonces, claro, tengo esta plata que me sobra, la invierto. Si tengo 100, invierto los 100. Sí, pero destina 10 para proteger esos 100. Ah, no, ¿para qué voy a gastar? Es un gasto. Cuesta, todavía yo siento que cuesta un poco. Como bien dices tú, creo que también se ha culturizado mucho más la gente, pero insisto que estas instancias como el inversor serial nos permiten llegar de manera más masiva a los auditores, que también son personas que puede haber detrás de ellos empresas, emprendimientos, familias de todas maneras, y que puedan tomar la conciencia que tanto Mariano y yo hoy día estamos tomando gracias a ti, Conti, Sí. y que podamos hacer una muy buena gestión de nuestro patrimonio. Así es. Bueno, yo creo que aquí la educación financiera juega un rol súper importante sobre estas decisiones sobre seguro y patrimonio. Porque tal como tú dices, bueno, y Conti lo mismo, muchas veces piensan que un seguro es un gasto. Y efectivamente es una inversión que puede ser un ahorro a futuro. Y eso también tiene que ver con la educación financiera que recibimos en la casa, que muchas veces no nos preparan. Incluso podría haber formas de hablar con los niños, de ir enseñándoles en qué consiste un seguro el día de mañana. Porque el niño pasa a ser adolescente y de repente cumplió 18 y se enfrentó al mundo solito, ya él es responsable de sus actos, ya tiene su propia vida financiera, ¿no es cierto? Y va a llegar, y de hecho sería muy bueno que ya entiendan y sepan aplicar un seguro o tomarlo, justamente. Y eso se tiene que ver, yo creo, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, que tiene que ver un rol la educación financiera desde un inicio para poder llegar a ser más cultos en un tema de ¿Sabes estos. qué? Y me hace más consciente todavía, en la conversación con Conti, agradecida a Conti de tu experiencia, de que lo intangible es más relevante que lo intangible. Perdón, que lo tangible. Que lo tangible. Lo intangible es más relevante porque pierdes algo, una vida, dentro de lo que tú asesoraste, la persona tomó un seguro de vida, esa vida se perdió y pudiste resolver algo que te permita vivir bien tu duelo, planificar bien tu vida, poder continuar, como decía Mariano, que la vida continúa. En cambio, perdiste un auto y muchas veces aseguramos más un vehículo, una casa, Lo material. porque po. pensamos que, no, es que el auto. Sí, pero ¿y tú tienes un seguro de vida? Sí, pero es que es mi auto, o es mi casa, Es que o un seguro de salud, o la protección que necesitamos, que claro, como bien dices tú eres experta en poder asesorar en temas intangibles. Y qué relevante y qué necesario es. O sea, me quedo yo con esa tarea. Y qué tranquilidad da, en el fondo,
en ese momento de duelo o en ese momento también en un duelo, no necesariamente del fallecimiento o la pérdida de alguien, sino el duelo por una enfermedad que llega a tu familia, de vivir eso, de comenzar a vivir una vida nueva, distinta, y estar emocionalmente como distinta, ¿me entiendes? No quiero decir que bien, porque obviamente es un tema muy complicado, difícil y se desmorona la familia completa, pero da una tranquilidad, y lo digo desde el fondo de mi ser por mucha experiencia, da mucha tranquilidad el poder saber que no importa lo que venga, o si un examen salió malo, no importa que sea lo menos malo, porque ¿por qué no nos va a ocurrir a nosotros finalmente? ¿Ya? Uno lo ve en el vecino, en el tío, en el amigo, sí, pero también nos ocurre a nosotros, a ti, etcétera. Lo que pasa es que no es tan común que te pase tan seguido. Hay otras personas que sí, que les pasa seguido. Entonces, ya, no importa que el examen haya salido alterado, que sea lo menos malo, y me tranquiliza mucho saber que voy a hacer lo que yo quiera y estime conveniente con mi grupo familiar. Y eso tranquiliza mucho, porque es triste tener que hacer, y ahí, bueno, vamos a otro tema que es muy doloroso, en el fondo, tratamientos muy costosos, hacer rifas, hacer bingo, tener que vender el auto, y también mi padre me decía, no quiero nunca en la vida que vendan algo para un tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué no? Porque voy a morir y la vida sigue, no pueden quedar endeudados. Entonces, esa tranquilidad emocional es de verdad impagable. ¿Y eso qué te lo da? La planificación de la protección de tu patrimonio, el tangible y el intangible, y mucho más importante, el intangible, que es la familia, finalmente. Es que es invaluable. Sí. No Sí. tienes cómo darle un valor. El auto cuesta tanto, la casa cuesta Exacto. tanto, Así es. el ahorro que tengo es tanto, pero frente al dolor que debes vivir, al duelo que Sí, debes vivir, sí. necesitas tener cubierto todo lo demás, que es lo material. ¿Cuánto vale mi salud? ¿Cuánto vale mi familia? ¿Cuánto vale ese futuro cuando yo no esté? Esa Son- tranquilidad, Son ¿cuánto preguntas, vale? sí, son preguntas que tú misma dijiste que hay que pensar de manera complicada, y eso tiene que ver también cuando uno quiere crecer y avanzar, salir de ese círculo de confianza, ¿no es cierto? Sí, Tienes que ponerte incómodo para pensar más allá, incluso pensar con razón. Si estáis dentro de tu círculo de confianza, muchas veces piensas por la emoción, y la emoción no siempre te hace tomar buenas decisiones. Por eso, fuérzate un poco más allá y mira más allá de una manera más compleja para que tomes buenas decisiones, sobre todo en estos temas de Así es. protección Yo patrimonial invito a y seguros. conversar sobre eso, es importante. Bueno, Conti, te vamos a tener nuevamente. Claramente vamos a estar aquí los tres hablando Sí. sobre inversiones, seguros, por protección patrimonial y todo eso. Y ahí también vamos a tener para que te puedan contactar para asesorías, consultorías, planificación financiera y todo lo que... Porque de momento, si te quisieran buscar a alguien, te pueden buscar en tu Instagram para consultar. Dilo con confianza, no hay problema. No, todavía no lo voy a dar, porque es mi vida privada. No, busquen Smart Capital y ahí me pueden contactar. Perfecto, ¿Ah? perfecto, así es. Pero a partir de las próximas veces ya vamos a estar ahí dando más información, y para que Constanza también nos cuente cuáles son los tipos de productos, Así es. seguros, servicios y asesoría, planificación patrimonial que nos pueden servir de aquí en adelante, y que a todos de seguro, estoy seguro que a muchos les hace falta. Yo quiero mandar un Mande saludos porque saludo, viene ¿ah? el minuto de mi descargo, que necesito un minuto. Ya, antes del descargo de Mariano, yo quiero mandar un saludo, pero un abrazo enorme con mucho amor a toda la gente del rubro de los seguros. ¿Por qué? Porque es un producto, como decíamos antes, con tantos mitos, con tantas cosas, que finalmente es un producto hermoso, muy noble, lo hemos conversado con la Dani. Es tan emotivo, es tan importante, que es muy complejo para ellos también el poder, en el fondo, transmitir esto. Y a mí se me hace fácil por mi vida en general, pero para todos ellos les dejo un gran saludo, porque es una pega compleja. ¿Ya? Así que un saludo a cariñoso todos. saludo para todos ellos. Perfecto. Sí. Dani, ¿algún saludo? es que estoy todavía impactada y reflexionando respecto de lo intangible, así que Sí. me sumo al saludo. Estás cubierta, me Me imagino. sumo, sí, ¿no? Y me sumo al saludo de que efectivamente los asesores de intangible, los que realmente les ayudan a las personas a tomar conciencia de proteger aquello que no se ve aparentemente, porque la vida está ahí,
me saco el sombrero. Yo he tenido que aprender mucho de eso porque no vengo concientizada, quizás porque no me ha tocado vivir algo difícil y tampoco quiero que eso ocurra. Pero sí es importante estar protegido, así que de todas maneras me sumo y agradezco que haya gente muy preparada en este tema. Así es. Bueno, chicas, un gusto tenerlas hoy en este capítulo del Inversor Serial. Me quedan 2 segundos para mi descargo. No, estos últimos 2 minutos. En realidad, más que descargo, primero quiero agradecer a Carabineros porque hay cosas que ellos no se tienen que hacer cargo y aún así están ahí para nosotros. Y quiero agradecer en particular al carabinero alumno José Ormazábal Moyano de la Sexta Comisaría Villa Alemana, que fue súper amable, y una de las cosas que hoy en día falta es la buena voluntad. Él me guió, me ayudó y me indicó cómo tenía que seguir este tema del robo que tuve en el estacionamiento del supermercado líder de Peña Blanca y Villa Alemana, que digo real, y lo digo aquí en la radio, en este espacio, porque no puede ser que un administrador de un local así te diga por qué no fuiste a tu casa primero a dejar tus pertenencias y después viniste al supermercado. No te pueden decir es tu problema, arréglatelas. No puede ser que una institución de ese calibre le pidas el número del plan cuadrante y no lo tengan. Y uno dice, si te pasa algo grave, ¿cómo lo haces? Me dijo, no, te voy a llamar al 133 igual que tú. Puse el teléfono en altavoz, llamé al 133 y por exceso de solicitud de servicio de Carabineros estuve esperando 7 minutos para que contestaran. Entonces, amablemente Carabineros llegó y me dijeron, nosotros fuimos porque tú llamaste. O sea, este tipo de instituciones, como este supermercado, sobre todo el de allá de Peña Blanca, el líder de allá, no tiene ningún plan de seguridad para sus clientes. No te prestan ayuda, no te contienen como para decir, oye, podemos hacer esto y esto otro, sino que simplemente te dicen, arréglatelas tú solo. Entonces, prácticamente el mensaje para mí era, ojalá ándate lueguito y evítanos este problema. Pero yo le digo a todos ustedes, los auditores y los que nos están viendo, hay formas. Cuando te pasa esto y te vulneran tu vehículo, y no fue solo el mío, fue el de otro cliente, 3 autos más allá, o sea, en un mismo minuto, en un lugar de un estacionamiento que pertenece a esta cadena, no te vayas. Aparte que te dicen, deja el reclamo en el libro reclamo, o sea, una denuncia en el libro reclamo, es casi un chiste. No te vayas, espera que llegue Carabineros. Yo esperé 2 horas, no los puedo culpar a ellos, porque no es su pega, no entiendo por qué ellos tienen que ir como ministro de fe a esto. Entonces, llegó Carabineros, hice la constancia, recién ahí yo me fui. Si yo no hacía eso, esto no pasa, esto no pescan, no pasa mayores. Luego de eso, esto se va a Fiscalía, y para que la gente aprenda y entienda. Muchas veces estos casos quedan en Fiscalía porque Fiscalía va por lo penal a perseguir a los delincuentes que robaron. Pero también aquí hay que hacer responsable a la empresa que está detrás de esto, que es la cadena de líder, y hay que hacerlo responsable. Para eso tienes 2 caminos. O te vas por el juzgado de policía local, donde hasta cierto monto tú puedes reclamar, y vas por lo civil, a que te respondan tu parte de la pérdida material. Y si no, te vas por lo civil, que demora más. Ambos caminos son viables y tienen que saber que tú lo puedes hacer. Pero para eso tienes que tener el respaldo de la constancia, de la denuncia con Carabineros, la denuncia en el famoso libro de reclamos que te hacen poner, porque lamentablemente los guardias en estas instituciones, no los puedo culpar tampoco el personal, porque los que los contratan les dicen, preocúpate de revisar las boletas de las personas que están saliendo, abuelitas de 70, 75 años, revisándole las cosas en las boletas en vez de estar preocupados de los estacionamientos, para que los clientes que vamos estemos tranquilos comprando. Entonces, sepan que se puede hacer, y voy a documentar todo esto, tanto aquí en el programa, como también en el Matinal del Látigo. Voy a estar documentando cómo se hace esto para que sepan, y esto también tiene que ver con la información, de educarse. Buenísimo. Que sepan que hay un camino y hay un procedimiento que pueden seguir para que ganes este tipo de cosas y no te sientas solo, porque hoy en día, en este Chile que estamos, nos sentimos totalmente desolados frente a temas. No es tanto lo material que me pasó, sino el sentirte vulnerado da una rabia tremenda. Así que eso he dicho. Eso. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a Rafita Manso, un saludo a Renato, que está en Las Perillas, Dieguito, Tunguita, muchas gracias por acompañarnos. Querida Conti, querida Dani, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Esto ha sido todo por hoy en el Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia.